Hola oyentes, hoy nos encontramos en una nueva emisión de la 104.1 Radio UNDEC, en donde entrevistaremos a la doctora Clara Olmedo, directora en el Instituto de Investigación en Desarrollo, Sociedad y Conocimiento. La doctora ejerce como investigadora en la UNDEC en temáticas relacionadas a los estudios de género, trabajo y medio ambiente, tareas que la llevaron a ocupar lugares a nivel nacional e internacional. Acompáñennos a encontrarnos. Buenas tardes, doctora. Somos las alumnas de primer año de abogacía y venimos de la materia de lógica y argumentación. Le vamos a hacer un par de preguntas y estamos muy atentas a su opinión. Muy bien. Primero queríamos preguntarle, ¿cómo cree que puede relacionarse la concepción de la ciencia al contexto social? Bueno, primero que nada, la ciencia es un producto social. O sea, no podemos separar la ciencia del contexto social, porque la ciencia es el producto de procesos sociales que, si bien es cierto, tenemos siempre esta idea que la ciencia social es como un consenso intelectual, que las ciencias sociales se constituyen o se sistematizan a posteriori de las ciencias naturales, la reflexión social siempre estuvo presente, ¿no? En la sistematización de la ciencia se hace esta separación, ciencias sociales, ciencias naturales, y se las pone en una cronología distinta. Pero yo estoy convencidísima, y más que convencida, que la ciencia es un producto social, ¿sí? Es el resultado de procesos culturales, de procesos políticos, de procesos económicos. Por lo tanto, no podemos desvincularlos del contexto social. Muy bien. Como siguiente pregunta, ¿es posible estudiar un determinado tipo de ciencia, como por ejemplo las ciencias sociales, sin involucrar como parte del estudio a las otras ciencias como las formales, física, matemática, química, etcétera? Metodológicamente se han separado las ciencias. A medida que el conocimiento fue avanzando o que las sociedades se fueron complejizando, también el proceso de conocimiento se fue especializando. Entonces hemos separado las ciencias formales de las ciencias fácticas, las ciencias más aplicadas, de las ciencias, digamos, más de carácter fáctico, empírico, ¿no? El tema es que ninguno de los fenómenos, aún los más, entre comillas, naturales que podamos decir, están fuera de un contexto social, ¿no? Por ejemplo, digamos, la teoría heliocéntrica versus la teoría geocéntrica. Era una concepción de mundo y es un llamado paradigma que no puede separarse de las concepciones y de las cosmovisiones de las personas. Por lo tanto, para mí la separación es nada más que un ejercicio de abstracción y el producto de la especialización del conocimiento. Como en esta etapa del conocimiento científico hemos ido especializando las áreas del conocimiento. Pero los fenómenos en sí mismos son complejos y, por ejemplo, una enfermedad como la pandemia, la que acabamos de pasar, sí, no podemos analizarla si no analizamos el contexto cultural, el contexto social, el contexto económico, los contextos políticos, además, digamos, de la investigación propia de lo que significa un virus, ¿no? Sí. Pero el virus no tiene el mismo impacto, no tuvo el mismo impacto en el tercer mundo que en el primer mundo. Por lo tanto, no es posible, digamos, hacer un análisis estrictamente separado, ¿no? Creo que aun cuando nos dediquemos a analizar, o no sé, desde el punto de vista de los biólogos, los médicos que han analizado, o los virólogos que han analizado el coronavirus, lo pueden hacer, pueden abstraerse, pero si uno quiere una comprensión más amplia, no se puede desconectar de lo social, de lo cultural y, bueno, todas las variables, las dimensiones que acabo de mencionarte. Muy bien. En tercer lugar le preguntamos, ¿cuáles cree que son las características esenciales que hacen al conocimiento de las ciencias sociales?
No podemos entender, digamos, a las ciencias sociales, o sea, desde mi perspectiva, también todo el mundo tenemos perspectivas distintas a las ciencias sociales, pero sin duda responden a lo que hemos conocido como el paradigma, está muy relacionado al paradigma de las ciencias naturales, ¿no? Tratar a la sociedad, a los fenómenos sociales como cosas que son aprehensibles, que son medibles. Sin embargo, al cabo de procesos históricos, de procesos políticos, si se quiere, las ciencias sociales nos dimos cuenta que nuestro objeto de estudio es un objeto, como dicen algunos epistemólogos, algunos sociólogos y filósofos también, ¿no? Que las ciencias sociales se encuentran con uno de los mayores obstáculos epistemológicos, que su objeto de estudio tiene cultura y tiene lenguaje, por lo tanto, ¿no? Entonces, analizar los fenómenos de la sociedad o los fenómenos sociales demanda otras estrategias diferentes al de las ciencias naturales, porque justamente nos encontramos con un objeto de estudio que se nos presenta ante nosotros con un lenguaje, con un determinado nivel de comprensión que inclusive puede escapar al propio investigador, ¿no? O con niveles o con cosmovisiones diferentes a las que nosotros y nosotras las investigadoras podamos tener, pero bueno, nos guiamos ciertamente por los lineamientos de los distintos paradigmas que existen dentro de la ciencia social, que están dentro de ese gran paraguas que llamamos conocimiento científico. Entonces, es un gran desafío, ¿no? Y que si bien es cierto, como dije, se vinculan o se deben comprender bajo ese gran paraguas, debemos también tener muy presente que el objeto de las ciencias sociales es un objeto sumamente complejo que hasta nos puede cuestionar e inclusive, como digo yo, a veces pueden no decirte la verdad, porque cuando uno entrevista, cuando uno encuesta, es muy difícil saber, digamos, si lo que me está comentando, lo que me está relatando esa persona es de verdad lo que es, sino, digamos, es también su modo de interpretar o tal vez la sola presencia de un investigador le haga transmitir otro mensaje, ¿no? Yo tal vez en una entrevista pueda estar condicionando por mi rol de investigadora. Entonces tiene un grado de complejidad que, como dice Bourdieu, la realidad, hay un concepto que a mí me gusta mucho que habla de la ilusión de la transparencia. Bourdieu dice que a veces los investigadores sociales tenemos como la ilusión de que la realidad es transparente y la realidad no es transparente en realidad. Entonces nosotros estamos llamados a excavar esos fenómenos para poder captar de la mejor manera posible su esencia. Pero nunca es posible captar en su totalidad la esencia de los fenómenos sociales. Como creo yo también que sucede también con el mundo natural. En cuarto lugar tenemos, ¿qué es lo que diferencia el enfoque social respecto al sentido común? Es complicada la pregunta. Si yo como investigadora social, bueno, en realidad el nivel de sistematicidad y las metodologías con las cuales, digamos, uno aborda el conocimiento científico versus el conocimiento de sentido común. Pero el conocimiento de sentido común para las ciencias sociales es la base del conocimiento. Si yo quiero acceder al conocimiento de los fenómenos sociales, no puedo obviar el conocimiento de sentido común. Para mí están estrechamente vinculados. En quinto lugar, le queremos preguntar, ¿qué relación existe entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? Un estrechísimo vínculo. De hecho, las ciencias sociales nacen bajo el paraguas o el paradigma de las ciencias naturales, y en realidad tenemos como casi ese impulso, o yo suelo llamarle ese complejo de parecernos a las ciencias naturales. Eso va a ser un proceso desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, cuando nos dimos cuenta, cuando desde las ciencias sociales nos comenzamos a dar cuenta que nos manejábamos con un objeto diferente, ¿sí? Pero los lineamientos metodológicos, nace la ciencia social bajo el paradigma del positivismo, por lo tanto, que es el paradigma de las ciencias naturales. Pero eso cambia y hoy en día, si bien es cierto, persiste una perspectiva positivista o cuantitativa, una mirada un enfoque cuantitativo, hoy en día también es muy importante el enfoque cualitativo que se despega, que se separa del paradigma positivista característico de las ciencias naturales.
En sexto lugar, ¿cree que podemos exigir de las ciencias sociales el mismo grado de control que tienen las ciencias naturales sobre los fenómenos naturales? Sí, el grado de rigurosidad de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, es efectivamente el mismo, porque lo que nosotros queremos producir es un conocimiento científico válido y hay reglas de validez para avanzar en investigaciones de carácter social, ¿sí? Es decir, que nos basemos en un conocimiento previo, válido, establecido, en metodologías reconocidas como válidas por la comunidad científica y donde finalmente nuestro conocimiento sirva para la comunidad científica. Entonces, el diálogo entre la comunidad científica y entre las distintas metodologías que están disponibles allí para nosotros son la base de la validación de las ciencias sociales y no hay ninguna diferencia en ese sentido entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Doctora, en el punto 7, le hago una breve introducción, hemos leído en el texto para poder formular las preguntas que el investigador debe ser neutral, no comprometerse en la investigación, sino ser objetivo, lo cual debe ser complicado ya que la sociedad que estudiamos o analizamos está constantemente cambiando e influenciándonos. La pregunta es, ¿usted cree que puede ser objetiva a la hora de estudiar una problemática social que de una u otra manera se encuentra estrechamente relacionada con su vida? Bueno, yo separaría tanto el concepto de neutralidad con objetividad. Para mí son dos cosas distintas, ¿sí? La neutralidad hace más bien referencia a la cuestión valórica, a que yo no tengo que influir sobre el pensamiento de la persona, de la otra persona, o de grupo, institución donde yo esté investigando, ¿sí? Creo que eso es imposible, o sea que ser neutral, si yo estoy investigando, por ejemplo, no sé, la pobreza, digamos, yo no soy una persona que estoy fuera de un país, por ejemplo, como latinoamericano, como es Argentina, yo vivo dentro de este contexto y la neutralidad es muy difícil eso. Ahora, ser objetivo es distinto, ser objetivo es poder transmitir lo que mis resultados me dicen, sin modificar yo eso, sin tener una gran influencia y presentar yo esos resultados de una manera que yo cambie esos resultados. Entonces yo separaría esos dos conceptos. La neutralidad es muy complicada porque tiene que ver con valores, ¿sí? Entonces yo no me puedo separar del mundo en el que vivo. Eso es imposible en ciencias sociales. Pero ser objetivo, claro que es posible, claro que es posible. Son grandes esfuerzos para los científicos sociales, pero para eso hay metodologías, para eso hay lineamientos concretos para no violar esas normas. Bien, doctora. Y por último, ¿cómo definiría usted a las ciencias sociales? Bueno, también ahí no podría ser no tendría una neutralidad valorativa. Yo soy, digamos, una admiradora casi fanática de la sociología, pero bueno, es esa herramienta que nos permite comprender el funcionamiento del universo social, ¿no? Así como los físicos comprendieron, como Newton, como Einstein, comprendieron el funcionamiento del universo natural, las ciencias sociales nos permiten acercarnos a ese universo que es tanto más complejo que el universo natural, creo yo, desde mi perspectiva como sociólogo, ¿no? Entonces, para mí, las ciencias sociales es herramientas que nos permiten a nosotros comprender las lógicas del mundo social, del universo social, y es muy difícil también, yo no diría prever, bueno, a veces se dice que se pueden prever los comportamientos humanos, eso está en psicología, pero nos permite comprender. Yo creo que la clave en las ciencias sociales es la comprensión, más que la explicación busca decir, esto fue la causa y el efecto, ¿no? Esto lo causó tal cosa, B fue causado por A. Eso no podemos hacer en ciencias sociales. Las ciencias sociales están hechas para comprender el mundo social, para comprender las interacciones sociales y para comprender lo que le pasa a las personas, a los seres humanos, a las poblaciones, a las instituciones en sus propios contextos sociales. Bien. Bueno, doctora, y así finalizamos estas breves preguntas. Muchísimas gracias por su participación y por recibirnos. Muchas gracias a usted y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias.
Culminando con esta entrevista acerca de las ciencias sociales, recapitularemos los puntos más importantes de la misma a modo de cierre y análisis. Así pudimos ver que el conocimiento de las ciencias sociales está relacionado al paradigma de las ciencias naturales, ya que surgen a posteriori de ellas. Su separación tuvo que ver con el notar que al paso del tiempo su objeto no era igual. Aún así, en la complejidad de fenómenos que surgieron, dicha separación no implicó que el estudio de una no se aplique a la otra, por más amplio que sea el análisis. Hemos visto que el objeto de las ciencias sociales, debido a su evolución, denotó tener cultura y lenguaje, por lo cual la respuesta a los fenómenos requerirá de estrategias diferentes, guiada por los paradigmas de las mismas. Este estudio es muy complejo, ya que la realidad no es transparente y así no es posible captar del todo su esencia. Estas ciencias tienen como base el sentido común. En cuanto a la objetividad, esta implicará la transmisibilidad del conocimiento, sin modificaciones en los resultados de quien los brinda. Aquí la neutralidad es algo imposible, ya que el investigador no se desvincula de lo que también es parte. Por ello, hay herramientas que sirven como ayuda para no ir en contra de lo que establecen las normas. No se diferenciarán las dos ciencias mencionadas en cuanto al grado de rigurosidad que el conocimiento implica en relación a la validez, ya que la metodología que utilizan es la que servirá para obtener el reconocimiento por la comunidad científica de la teoría que se está brindando. Concluyendo, la doctora desde su perspectiva nos ofrece una conceptualización de ciencias sociales, la cual está encaminada a afirmar que son aquellas hechas para comprender el funcionamiento del complejo universo social, la lógica de las sociedades, las interacciones sociales y todo lo que pasa entre los seres humanos y la población dentro de un determinado contexto. Tareas que la llevaron a ocupar. Hola oyentes, hoy nos encontramos en la radio UNDEC. ¿Sigo? ¿No? Bueno. Todos uno. No, pará, hicimos distinto. ¿A qué hora salta?